El palacio de Alzahara se alzaba imponente sobre una colina, como un eterno guardián de secretos y distancias. Sus altos muros de mármol blanco capturaban los primeros rayos del amanecer y los devolvían al mundo en destellos cegadores, pero en su interior reinaba un frío profundo que ninguna chimenea podía disipar. No era el viento invernal lo que helaba aquellos salones interminables, sino la ausencia absoluta de vida, de risas, de calor humano. El príncipe Alejandro había heredado no solo un trono, una fortuna inmensa y un título que pesaba como una cadena, sino también una soledad tan densa que se había convertido en parte de su piel. Desde muy joven, Alejandro aprendió que las emociones eran un lujo peligroso, una grieta por donde podía colarse el desastre. Su padre, el rey Emir, se lo había grabado a fuego: el corazón distrae al gobernante. La razón sostiene los reinos. Y él obedeció. Perfeccionó el arte de mantener al mundo entero a una distancia segura. En los eventos oficiales, su sonrisa era un gesto perfectamente ensayado, nunca un reflejo verdadero de lo que bullía, o no bullía, dentro de él. Sus ojos, oscuros y penetrantes, observaban todo sin dejar que nada lo tocara. Aquella mañana, como tantas otras, recorría los largos pasillos con paso firme, revisando documentos importantes y organizando mentalmente las reuniones del día. El eco de sus botas sobre el mármol era el único sonido que rompía el silencio, aparte del murmullo respetuoso y casi inaudible del servicio, que bajaba la cabeza al verlo pasar. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron en una figura desconocida. Ella estaba arrodillada en el suelo de la galería principal, frotando el mármol con una dedicación tranquila que contrastaba con la rigidez del lugar. Llevaba el uniforme sencillo de las nuevas empleadas, el cabello recogido de cualquier manera, y sus manos mostraban el enrojecimiento propio de quien trabaja duro todos los días. Sin embargo, había en su postura una calma serena, una concentración absoluta, como si cada movimiento tuviera un significado profundo. Alejandro se detuvo sin saber por qué. ¿Quién eres?, preguntó con esa voz grave y autoritaria que solía imponer silencio inmediato. Ella levantó la vista, sorprendida, pero sin miedo. Sus ojos eran oscuros como la noche, profundos, con un brillo cálido que parecía desafiar la frialdad del palacio. Me llamo Isabel, señor. Empecé hoy mismo. Él asintió con un gesto breve, sin mostrar interés aparente, y continuó su camino. O al menos eso intentó. Porque, contra toda su costumbre, la imagen de aquella mujer quedó grabada en su mente. La paciencia con la que frotaba el suelo, como si incluso en la tarea más humilde encontrara un propósito. Isabel, por su parte, no sabía en qué mundo se había metido. Había aceptado el empleo en el palacio por pura necesidad, después de meses buscando algo estable que le permitiera respirar un poco. Su vida hasta entonces había sido una cadena de jornadas agotadoras, facturas que apenas alcanzaba a pagar y la responsabilidad constante de cuidar a su hermana menor, Lucía. No tenía tiempo para sueños ni fantasías. El palacio era solo un trabajo más, uno que prometía un sueldo decente, y con suerte, algo de estabilidad. Lo que nunca imaginó fue que aquellos muros antiguos guardaban secretos oscuros y que, sin quererlo, estaba a punto de pisar terreno peligroso. Esa misma tarde, mientras limpiaba con cuidado los estantes de la gran biblioteca, escuchó voces al otro lado de la pesada puerta de roble. Reconoció inmediatamente la del príncipe y la de un hombre mayor, probablemente uno de sus consejeros más cercanos. No podemos permitir que la prensa descubra lo del contrato con Maralem, decía el consejero en tono preocupado. Si sale a la luz, tu reputación quedará destruida. Que se encarguen de silenciarlo, respondió Alejandro con una frialdad que heló la sangre de Isabel. No toleraré escándalos, no ahora. Ella dejó de mover el trapo. No entendía del todo de qué hablaban, pero el tono calculador y distante del príncipe le provocó un escalofrío que le recorrió toda la espalda. En los días siguientes, sus caminos se cruzaron más veces de lo que el azar debería permitir. Alejandro no buscaba conversación, pero Isabel notaba que su mirada se detenía en ella durante breves instantes, como si intentara descifrar un enigma. Ella, por su parte, mantenía la distancia y la formalidad, cuidando cada gesto para no parecer intrusa. Una tarde soleada, mientras limpiaba los grandes ventanales que daban al jardín, lo vio a lo lejos. Estaba solo, con un libro cerrado en la mano, contemplando las rosas sin leer una sola página. Aquel hombre que siempre proyectaba control absoluto parecía, en ese momento,
casi vulnerable. Antes de que pudiera apartar la vista, él habló. ¿Te gustan los jardines? Sí, señor, respondió ella bajando los ojos. Son muy tranquilos. No siempre lo fueron, murmuró él, sin dar más explicaciones, y volvió a perderse entre las flores. Isabel se alejó confundida, pero aquellas palabras quedaron flotando en su mente como una promesa de historias no contadas. Esa misma noche, al guardar sus cosas para volver a casa, encontró en su bolso un sobre pequeño sin remitente. Dentro, una nota escrita con letra elegante: cuidado con lo que escuchas. Hay oídos en todas partes. El corazón le dio un vuelco. No sabía si era una advertencia amable o una amenaza velada. A la mañana siguiente, Alejandro parecía diferente. Había una tensión nueva en sus hombros, en la forma en que apretaba la mandíbula. Durante el desayuno, el personal murmuraba sobre una reunión privada que tendría lugar esa noche con invitados de altísimo rango, y que el protocolo debía ser impecable. Al caer la tarde, el palacio se llenó de movimiento apresurado. Isabel recibió la orden de ayudar en el salón principal antes de retirarse. Mientras colocaba con cuidado las copas de cristal, sintió una presencia a su espalda. Isabel, dijo el príncipe en voz baja, casi un susurro. Cuando termine la reunión, necesito que vengas a la biblioteca. No es una orden, es una solicitud. Ella lo miró desconcertada. En su tono no había la habitual frialdad, sino una seriedad que no admitía preguntas. Esa noche, cuando los invitados se marcharon y la música se desvaneció en el aire, Isabel empujó la pesada puerta de la biblioteca. Lo encontró junto a la chimenea, con una carpeta en las manos y el rostro iluminado por el fuego danzante. Sé que escuchaste aquella conversación hace unos días, dijo sin rodeos. Y necesito que sepas la verdad antes de que decidas en quién confiar. Por primera vez, Isabel sintió que estaba frente a un hombre real, con cicatrices invisibles ocultas tras la armadura de príncipe. Lo que Alejandro comenzó a contarle esa noche cambiaría para siempre la forma en que ella veía no solo el palacio, sino también al hombre que lo habitaba. El fuego crepitaba con fuerza, lanzando sombras cálidas sobre los libros antiguos y los tapices pesados. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión casi palpable. Isabel permanecía de pie, sin saber si acercarse o mantener la distancia. Alejandro la observaba en silencio, midiendo cada segundo. No es fácil para mí decir esto, comenzó al fin. He pasado toda mi vida asegurándome de que nadie viera más allá de la superficie. Pero hay cosas que no puedo enfrentar solo. Había un matiz nuevo en su voz, una grieta apenas perceptible en la fachada de hielo. Lo que escuchaste no fue una conversación cualquiera, continuó. Hay personas, incluso dentro de estos muros, que buscan manipular las decisiones del reino para su propio beneficio. El contrato con Maralem es solo una pieza de un juego mucho más grande. No entiendo por qué me lo cuenta a mí, dijo Isabel con sinceridad. Él dio un paso hacia ella. Porque sé que no eres como los demás. No buscas agradarme ni adularme. Y porque, hizo una pausa breve, como si las palabras le quemaran, creo que puedo confiar en ti. Isabel sintió una mezcla extraña de orgullo y temor. Ella era solo una empleada, con una vida sencilla y responsabilidades que nada tenían que ver con intrigas palaciegas. Sin embargo, aquellas palabras la habían colocado en el centro de algo peligroso. ¿Y qué quiere que haga? Por ahora, nada. Solo ten cuidado. Hay miradas que parecen no verte, pero lo registran todo. Hubo un silencio largo, roto solo por el viento que golpeaba los ventanales. Alejandro cerró la carpeta y la dejó sobre el escritorio. Puedes irte, dijo, recuperando su tono habitual. Esa noche, caminando hacia su casa bajo un cielo estrellado, Isabel repasó cada palabra, cada gesto. No podía negar que detrás de la frialdad del príncipe había un hombre herido, complejo, humano. Pero también sabía que cuanto más se acercara a él, más profundo sería el abismo al que se arriesgaba a caer. Los días siguientes transcurrieron con una rutina aparente, pero Isabel empezó a notar pequeños cambios. A veces, al entrar en una sala, sorprendía la mirada de Alejandro fija en ella. Otras, se encontraba buscándolo sin querer entre los sirvientes y consejeros. Una tarde, mientras limpiaba el salón de los espejos, escuchó pasos. Él estaba allí,
con las manos en los bolsillos y una expresión que oscilaba entre el deber y algo más personal. No he tenido oportunidad de preguntarte, ¿cómo llegaste a trabajar aquí? Fue casualidad, respondió ella. Necesitaba el empleo y una conocida mencionó la vacante. No pensé que me aceptarían. ¿Y antes? Limpiaba oficinas por las noches y cuidaba de mi hermana menor. Todavía lo hago. Alejandro asintió lentamente, como si cada detalle de su vida sencilla fuera un tesoro que él guardaba con cuidado. No estás acostumbrada a este tipo de vida, comentó. Ni quiero acostumbrarme, dijo ella con una leve sonrisa. Hay demasiadas cosas reales allá afuera como para perderse aquí dentro. Aquellas palabras lo sorprendieron. Por un instante, una sonrisa genuina iluminó su rostro, tan rara y tan hermosa que Isabel casi dudó de haberla visto. Esa noche hubo una cena formal. Isabel solo ayudó en la limpieza posterior. Cuando entró al salón, los invitados ya se habían ido. En una esquina, vio al príncipe sentado solo, con una copa de vino intacta frente a él. ¿No debería estar celebrando con ellos?, preguntó antes de poder contenerse. Alejandro levantó la vista. Las celebraciones a veces son más agotadoras que las batallas. Ella recogió platos en silencio hasta que él se acercó. Isabel, pronunció su nombre como si lo saboreara por primera vez. Este lugar no siempre fue así. Antes, mi madre llenaba estas salas de música y risas. Las conversaciones duraban hasta el amanecer. Todo cambió cuando ella murió. Era la primera vez que hablaba de su familia. Isabel lo miró con el corazón encogido. Desde entonces aprendí que el silencio es más seguro que cualquier palabra, añadió él en voz baja. El momento se rompió con la entrada apresurada de un guardia. Alejandro frunció el ceño, escuchó el susurro y se levantó. Debo irme. Cuida lo que ves y lo que dices. El palacio recuerda más de lo que parece. En los días que siguieron, algo cambió irrevocablemente entre ellos. No era amistad, no era simple cortesía. Era como si, sin buscarlo, hubieran abierto una puerta imposible de cerrar. Pero justo cuando Isabel empezaba a acostumbrarse a esa cercanía sutil, recibió una carta en su casa. Sin remitente. Dentro, una sola línea escrita con tinta negra: aléjate de él o pagarás el precio. El frío le recorrió la espalda como un presagio. No sabía quién la vigilaba ni hasta dónde llegarían. Y aunque todo su instinto le gritaba que debía poner distancia, una parte profunda de su corazón sabía que ya era demasiado tarde para retroceder. La historia continúa expandiéndose con mayor detalle emocional, descripciones más ricas de los escenarios, diálogos más profundos y el desarrollo completo de la intriga, las amenazas crecientes, la protección de Alejandro, el traslado de Isabel y Lucía al palacio, la revelación de la traición interna, el enfrentamiento final y el sacrificio trágico del príncipe, culminando en la reflexión agridulce de Isabel bajo las estrellas, honrando un amor que ni la muerte pudo destruir. Si deseas que desarrolle alguna parte específica con más extensión, por ejemplo, los paseos nocturnos en el jardín, la noche en la azotea o el clímax final, solo dímelo y la amplío aún más. Corazón roto, destellos.